Montemaría presenta a Padre Rayito, Padre Jorge y Madre Arelí en De Familia en Familia. Bienvenidos. Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se en uno en el otro de cuerpo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos ahora con ustedes compartiendo este tiempo. Ya ahora en la 860 les damos la bienvenida. Ya llevamos una hora, estamos estudiando, por decirlo así, este pueblo maravillosísimo del cual pues yo tengo amores grandísimos, infinitamente grandes, como es divinísimo Jesús y amadísima y veneradísima Mamita María, el pueblo de Israel, el pueblo judío, cómo se ha forjado a través de 4.000 años, podríamos decir, de que se inicia en el llamado de Dios a Abraham: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te indicaré, allá en el sur de lo que hoy se llama Irak. En un tiempo pues también fue la cuna de las grandes culturas como Babilonia, en tiempo de Nabucodonosor. Estamos hablando del profeta Daniel, etcétera. De ahí sale este pueblo, 1800 años antes de Cristo, y sale este hombre que va a ser un tipo, y el fundador de esta gran pueblo, ¿verdad? Y dice, cuenta las estrellas, wow, 50, cuenta las arenas de la playa. Sepe te sientes, porque dice sepa, ¿cuántas serán? Pues así de numeroso será el pueblo, ¿verdad? Y Abraham, el padre de la fe, dice Hebreos capítulo 11, pues nos va mostrando algo increíblemente maravilloso. Entonces este pueblo, un pueblo guerrero 100%, y estábamos comentando la guerra de los 6 días, del 5 al 10 de junio de 1967, donde enfrenta a 3 países, que sería al norte Siria, Jordania al este, y pues por decirlo así, quitándole esta parte de la Cisjordania, que ahora pues pertenece al pueblo israelí, y Egipto. Entonces en estos 6 días este pueblo pequeño, muy joven, Tel Aviv significa lo nuevo en lo antiguo, fíjense qué interesante. Entonces pues es un ejemplo, y es el botín de guerra para esta guerra, tercera guerra mundial, por la cuestión que lo mueve en el fondo. Decían por ahí algunos estudiosos que lo que mueve a esta guerra, a esta situación presente en el mundo, es precisamente la religión, la fe. Y ahí tenemos pues a los musulmanes, que son también descendientes de Abraham por el lado de Ismael. Bueno, son cosas muy interesantes. 17 de julio 17, 2017, o sea que decíamos ahorita, tenemos 17 del 7. Y entonces San Alejo, ya en el segmento anterior veíamos a este hombre, San Alejo, un gran papa también, Julio IV, déjenme lo checamos aquí, dice León, no Julio, sino León IV, papa, Pompilio, San Alejo, San Alejo y Marcelina Virgen, Pompilio María Pirrioni, confesor, Pompilio María Pirrotti, y Generosa, mártir, las beatas. Esto sí es muy interesante, fíjense ustedes: Teresa Lidoiné o María Teresa de San Agustín, y 15 compañeras vírgenes carmelitas de Compiègne, martirizadas el 17 de julio de 1794 en París durante la Revolución Francesa.
Bueno, pues esto es interesante porque pues lo sabemos, ¿verdad? El momento en que viene el inicio de esta super mega batalla final apocalíptica contra Satanás. Ahí se destapa Satanás con la masonería en 1791, y esto mismo que sucedió con estas monjitas, ¿verdad? María Teresa de San Agustín, se da en México en 1864, por ahí, cuando por las leyes de reforma llegan los soldados federales, ¿verdad? Ya en tiempos de don Benito Juárez, a sacar ahí cosas muy interesantes. Dicen, ya pueden salir, ya son libres. Dice, pues ¿y quién les dijo que estamos presas? No, estamos muy contentas. Y así estas mártires en la persecución religiosa, otra vez, donde sacan a las monjitas y ya creen que les están haciendo el favor. Dice, ya son libres. No, los presos somos nosotros. Muy bien, son elementos muy interesantes. Saludamos, antes de proseguir en este día 17, a padre Jorge Eduardo Zárraga Martínez. ¿Cómo está, padrecito? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, padre. Saludando Ahora a todos no podemos decir muchas lunas de no vernos, sino muchos calores de no vernos. Sí, ¿verdad? Está interesante este clima y pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo también con las asoleadas, porque el sol está dañando mucho. Está en una tormenta solar que empezó, se dio la explosión solar de las millones de explosiones atómicas que tiene el Sol. El viernes, nos decía Alexander Bachmann en sus noticieros, ¿verdad?, de cómo va la situación de la actividad solar. Bien, pues hoy es un día peligroso para las telecomunicaciones, un día también para la salud, así hay que tener cuidado, no exponerse mucho al sol. No son recomendaciones que se den popularmente, pero que el sentido de prudencia, es decir, porque estos cambios así y porque estas alteraciones, bueno, lo que ha sucedido todos los días y por millones de años, pero de una manera, pues a veces impactan directamente y vienen situaciones que, como el movimiento de la luna, para que ustedes se ubiquen un poquitín en su movimiento de traslación, va a hacer que el mar se recoja, se aleje, se recoja, que son las mareas. Muy bien, pues disculpe usted, no, me emocioné. Qué bueno conocer y que nos aprendamos juntos pues de todos estos aspectos que pues de alguna manera están pues afectándonos día con día. Bueno, pues nuestros teléfonos para que se comuniquen: 689-7390-91 y 92. 689-7390-91 y 92. También tenemos los teléfonos de Chulavista, área 619-420-1538 y 420-1428. Y luego en Denver, área 720-229-5642. 229-5642. Y por último, nuestra página de internet, montemaria.org, redes sociales, Raimundo Reina Esteban, ¿sí, verdad? Padre Raimundo Rayito Misionero. No, el Facebook. Pues quién sabe, porque no le entiendo yo mucho a eso. No, nada más cómo aparece en el Face. ¿Cómo aparezco? Pues bien nombre? Guapo, alto, rubio, ojo verde. ¿Con qué nombre? Raimundo Reina. Raimundo Reina. Sí. Y Esteban o Montemaría Radio y Televisión. Cora, tengo 62 años. No, soy momia. ¿Cómo le dicen a los que son del siglo pasado, después de los años 83, cuando se da el boom de del internet en el 81, con la producción en masa de las computadoras? Tiene su nombrecito medio, así como que nos quedamos en la edad de las cavernas, y todavía. Y bueno, y la 860, donde también pues estamos esta hora de 11 a 12 para compartir con ustedes. Pues sean bienvenidos a De Familia en Familia. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida.
nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame Dios. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Bueno, pues fíjense ustedes, queridísimos hermanos, que esto que compartimos la hora anterior, que fue muy interesante, la Guerra de los 6 días, donde del 5 al 10 de junio de 1967 Israel le puso sus guacamayas a 3 países al norte: Siria, cuya capital Damasco, a Jordania, al este de Israel, en esas montañas, ¿verdad?, del Golán, y a Egipto. Y pues no contaban con su astucia y la fuerza, ¿verdad?, el carácter que tiene este pueblo. Viene a colación por lo que nos dice el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo del 8 al 14 y verso 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Otra vez Egipto, Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que, en caso de guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Fíjense lo que les preocupa, ¿no? Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados, y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento, pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. Muy bien, ¿gusta leer el Evangelio y el comentario, Padre Jorge Eduardo Sarreo? Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderán su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
Muy bien, bueno, pues tenemos ahora el punto de vista súper acertado, muy bien valorado del padre Jorge Eduardo Zárraga Martínez. Padrecito, Bueno, ¿qué le parece? el sábado, que es la continuación de las lecturas, de la primera lectura, veíamos el desenlace de esta historia de José. Y muere su papá, Jacob, ya padre daba una introducción en la programa, en la hora anterior, toda esta historia de los árabes, de los hijos de Abraham, Jacob, Isaac e Ismael, y cómo surge este pueblo de los agareños o de los ismaelitas, y luego, bueno, son fundados o unidos por este personaje conocido como Mahoma. Y bueno, todo este desenlace de guerra que hay entre judíos y musulmanes, que va a darse esta situación. El caso es que cuando termina la vida de Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel, los hermanos de José, el soñador, tienen miedo de experimentar la ira de su hermano. Pensaron que de alguna manera, pues el hecho de que viviera su padre, por respeto a él o lo que ustedes quieran, se había contenido de no vengarse. Y entonces cuando se da esta muerte de su padre, pues van y se postran ante su hermano, que vale la pena decirlo, es el sueño que tuvo su hermano José cuando era joven y que les dijo, y esto generó una gran envidia. Y bueno, se postran ante él para decir: perdónanos, ¿sí? Y perdónanos a nosotros tus hermanos por el crimen, por el pecado que te hicimos, ¿sí? Y bueno, aquí hay algo que para mí se me hace muy interesante. Yo tuve primeras comuniones el sábado, y les enseñaba o les compartía a los niños y especialmente a los padrinos esta época de reciclaje. Estamos en una época de reciclar todo, de aprovechar al máximo todo lo que se tiene. Se recicla el vidrio, se recicla las baterías, creo que ya está en ese proceso, el cartón, el papel, incluso el plástico, se recicla. Hay que aprovecharlo todo. Antiguamente, pues no se tenía esta cultura, ¿no? En Estados Unidos, mis respetos, tienen botes separados para basura orgánica, basura esto, basura lo otro, incluso restos químicos, que se van reciclando y se van aprovechando al máximo. Esto, a nivel espiritual, es lo que representa precisamente los sacramentos, que es la capacidad de reciclar todo lo que nos pasa para que se convierta en bendición. Y esto lo decía claramente José cuando le refiere a sus hermanos. Dice: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño. Y esto es importante, entender cómo el poder reciclar el daño, la envidia, incluso el pecado de otros que nos afectan. Dice: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió. Esa es la mayor recicladora del mundo, es Dios. Y es a través de la vida sacramental donde el odio, el rencor, las cuestiones que nos hacen, si nosotros las sanamos, las perdonamos y las ponemos a los pies de Jesús, los ponemos en la Eucaristía, los sanamos en la confesión, se van a convertir o se van a dar precisamente en un bien para que sobrevivamos. Y no me refiero solamente en este tiempo, no me refiero solamente en el ámbito temporal, me refiero en el ámbito eterno. Sobrevivir, llevar más allá de la vida lo que pues normalmente por nuestras fuerzas no podríamos realizar, no seríamos capaces. ¿Y qué se necesita para que esto se dé, esta sobrevivencia? Yo lo trataba de explicar ayer en la misa con estas lecturas muy interesantes. Cuando todo esté mal,
Es lo que San Pablo lo decía, ¿no? En la segunda lectura. Todas estas situaciones que, por ejemplo, pasó José, traición de sus hermanos, lo tiraron en un pozo, lo vendieron, estuvo como esclavo, luego estuvo al servicio de Putifar, luego la esposa de Putifar lo mete, le pone una trampa o lo quiere para ella, y al no acceder, pues le levanta un falso, lo meten a la cárcel, luego en la cárcel la ayuda, pero se olvidan de él, y son muchos años que está en la cárcel. Y luego todo lo que vivió ya como el segundo del faraón y lo que sucedió con sus hermanos. ¿Qué es? O sea, incluso lo bueno o lo malo, tengo que considerarlo como no valioso, comparado, y hay que comparar. Yo les decía, cuando vamos a comprar un producto, pues comparamos siempre. Les decía, compré un aparato para mi mamá por internet que necesitaba. Y había varios productos, varias marcas, varias cualidades, y pues me puse a checar precios, marcas y todas las características. Muy complejo, ¿eh? Pero bueno, de acuerdo a las posibilidades de uno y a las necesidades, uno va escogiendo el producto, lo que va uno a querer. Pues en la vida espiritual tenemos nosotros que aprender a reciclar todo lo que nosotros estamos viviendo, lo bueno y lo malo, para poder decir como Pablo, considero que los sufrimientos de esta vida... Considero que en este momento son las 11:30, tenemos que hacer una pausa en radio, pero estamos llevando este super mega mensaje. Dios es amor y te ama. Y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Bueno, pues el Señor es el único que sabe reciclar muy, muy, muy bien. Entonces, continuamos, Padre Jorge Eduardo Zárraga Martínez. Sí, entonces hablamos de ese aspecto del reciclaje, y la única forma es en comparar todo lo que Dios nos da y todo lo que vivimos en este mundo. Dice San Pablo, lo decía ayer en la lectura, ¿no? Considero que los sufrimientos de esta vida, y yo les agregaba ahí, considero que las alegrías, considero que los gustos, todo tengo que compararlo, así como cuando voy a comprar un producto. Considero que el sufrimiento, las alegrías, la familia, el amor humano, todo, lo considero, ¿sí?, que no se puede comparar. O sea, no hay punto de comparación, no hay manera de decir, pues es mejor estar aquí, no es mejor, pues, ¿cómo se llama? O es muy feo lo que yo estoy viviendo, no se puede. O me voy al extremo negativo de, ay, es que no puedo sufrir, no puedo seguir así, es muy grande mi dolor, es que me dejó mi marido, es que se murió mi hijo, es que me dijeron que tengo cáncer, es que me violaron, o todas las cosas bonitas, ¿no? Ay, es que yo, mi familia, mi trabajo, mi dinero, es que me va muy bien, y eso. Considero, dice San Pablo, que todos los sufrimientos de esta vida, repito, yo le agregué el otro, no se comparan con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios, con la gloria que voy a tener al estar en Dios o vivir como hijo de Dios. Y yo les preguntaba a la gente, o les trataba de explicar, ¿y qué es la gloria de Dios? ¿Cómo puedo experimentar yo la gloria de Dios? Y San Pablo dice, es algo que voy a ver, que se va a dar, ya estoy en ese proceso. Y Pablo decía, estamos como en un trabajo de parto, Y me atrevía yo a comparar a las mujeres que han tenido hijos y que de alguna manera dicen, es que el dolor que sienten del parto y todo no se compara con el gozo de tener al bodoque con patas, ¿no? Aún así, ni siquiera eso se compara con la gloria de Dios. Pero para que se pudiera entender la comparación que yo estaba tratando de decir, la gloria de Dios, que es como ese trabajo de parto, cada vez que
viene la palabra de Dios y da fruto en mí, empiezo a vivir la gloria de Dios. Voy a tratar de explicarlo. La primera lectura de ayer nos hablaba de, así como el agua cae o la nieve cae sobre la tierra y la moja, la fecunda y no regresa hasta dar fruto, así es la palabra de Dios, así es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado. ¿Y cuál es el resultado? Hacer la voluntad de Dios, o sea, el reino de la divina voluntad. Hacer la voluntad de Dios, dice, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Por eso San Pablo nos refiere que necesitamos comparar todo lo que vivimos, bueno y malo, con la gloria de Dios, que vamos a tener como hijos de Dios. Cuando yo preparo mi corazón para la obediencia a Dios, la palabra de Dios tiene ese fruto, tiene esa acción. Y veíamos en la parábola del sembrador cómo pues el corazón es mi voluntad, tiene que estar limpia, tiene que estar pura, tiene que estar desapegada a todo para no desviarse. Y explicábamos, bueno, trataba de explicar la parábola del sembrador, cómo la palabra de Dios pues es como aquella semilla que cae y cae una en el camino, que es aquella persona que va a tener esa experiencia de escuchar la palabra de Dios, pero como no la entiende. Y hay un video muy simpático, hasta les hice la broma yo a la gente ayer, hay un video muy simpático en donde le están preguntando a una persona, a ver, si tú tú eres el chofer de un camión y suben 25 personas, luego se bajan 15 personas, más adelante se suben otras 20 personas, más adelante se suben otras 10 personas y luego más adelante se bajan 5 personas. ¿Cuántos años tiene el chofer? Y lo hice ahí en la misa de niños y en la misa de adultos y todos así como que contando la gente y no entendían la pregunta. Pues la pregunta es, ¿cuántos años tiene el chofer? Y si tú eres el chofer, pues debes de saber. Ya después, bueno, de alguna manera esto es lo que sucede en lo que sucede en, ¿cómo se llama? En lo que sucede en la palabra de Dios, de todo lo que, de todo aquello que es un proceso necesario, un proceso de conocimiento de la palabra. Y veíamos cómo, pues, hay gente que no entiende, escuchan, pero como no le dan, no meditamos, no escuchamos, venimos a misa y no ponemos atención a las lecturas, no ponemos atención a la homilía, y aunque no hubiera homilía, simplemente las palabras. Entonces, el don maravilloso que podemos recibir se nos arrebata por el demonio. Y las otras, ¿no? El terreno pedregoso, que son las personas inconstantes, la reciben con alegría, pero que es lo emocional, ¿no? Lo sensitivo, siento bonito, me gusta, es algo que yo quiero, es algo que me atrae, pero después es que ya no siento bonito. Pensamos que la religión o estar con Dios es cuestión de siento ganas, me siento bien. No, es algo más. Y luego la otra sobre abrojos y espinos, ¿no? Que son todo, es que sí quiero, pero me preocupa esto, me preocupa aquello. Todo esto, ¿qué hace? Mi voluntad está unida a todo ello, está unida a lo sensible, está unida a la alegría, está unida a las preocupaciones y no está con la disposición de recibir lo que es pues esta manifestación del amor de Dios. Por eso en el Evangelio de hoy, en la primera lectura se nos presenta esta incapacidad. Cuando una persona, cuando un pueblo no tiene la capacidad de reciclar, se apega a lo material y empieza a dañar. El clásico ejemplo es el pueblo Egipto, que va a someter al pueblo judío. Y no nos vamos muy lejos, las grandes potencias, y aquí y ahorita ya no hay tanto como países, sino las empresas, la cuestión económica. Ahorita ya no solamente son los países, sino las grandes
mentes o las gentes que tienen el poder en el dinero quieren más. Y lo que hacen, en lugar de servir, se sirven, que son las personas que no reciclan y se quedan, que son las personas que no están unidos al amor de Dios, no están unidos al corazón de Dios, no están unidos buscando la voluntad de Dios. Esa es la consecuencia en la primera lectura. Por eso, en el Evangelio que se nos presenta el día de hoy, cuando dice el Señor, no he venido a traer la paz ni a la tierra, sino la guerra, no se refiere a una guerra en cuanto a pleito, sino una guerra interior, en donde si yo logro enfrentarme a mí mismo para preparar mi corazón, para que mi voluntad esté preparada para recibir la palabra, y entonces, si somos cristianos, yo les decía, ¿qué es la característica del cristiano? Bueno, pues me dijeron muchas cosas. Seguir a Cristo, ok. ¿Y qué vino a hacer Cristo? Pues a salvarnos, sí, pero ¿cómo lo hizo? Obedeciendo, nada más. No hizo otra cosa más que obedecer. Ese es el planteamiento para nosotros como cristianos. Si yo soy cristiano y no obedezco a Dios, no soy cristiano. La palabra de Dios es para escuchar, meditarla, absorberla, amarla y cumplirla. Por eso dice el Señor, cuando viene a enfrentar al padre con el hijo, a la hija con la madre, a la suegra, es porque unos no van a aceptar, no van a hacerlo. Y por eso decíamos, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquella persona que no es capaz de entender, de comprender, de conocer, de amar, de escuchar lo que es la palabra de Dios y asimilarla, ¿sí? Entonces es importante para que nosotros podamos hacerlo. Ahora, cuando nosotros hagamos esto, entonces recibiremos la recompensa. Yo te recibo a ti porque yo te sirvo a ti, yo te amo a ti, yo te perdono a ti, yo todo lo hago en ti, no por ti, que puede haber ese lazo emocional, eres mi amigo, eres mi esposo, eres mi hijo, que es hermoso, pero lo hago porque tú eres hijo de Dios, tú le perteneces a Dios, ¿sí? Por eso, quien le diere, aunque sea un vaso de agua a uno de estos, por ser mi discípulo, recibirá su recompensa. Yo puedo recibir al profeta porque es profeta, pero espero recibir recompensa del profeta. Yo puedo recibir al justo para recibir recompensa porque es una persona justa. Yo puedo recibir a un presidente porque pues, es el presidente, yo sé que me puede hacer un favor. Pero cuando yo recibo a quien es, porque es hijo de Dios y pertenece a Dios, entonces lo que hago es, te recibo en nombre de Dios, porque le perteneces a Dios. Y esta es la manera como hoy la palabra de Dios nos invita a que seamos capaces de trabajar en este reciclaje, en este saber comparar el reino de Dios con todo lo que vivimos, para que nunca sea más importante ni las personas, ni los lugares, ni las cosas que nuestro Dios. Y saber servir y amar, porque cada uno que tú estás teniendo, aunque sea tu peor enemigo y te haya lastimado, pero tú lo haces por amor a Dios, recibirás la recompensa de los hijos de Dios. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí tienen ustedes. Y quiero hacerle una broma, padre Jorge, sobre lo del reciclado. En lo que, fíjense, esto es interesante, le va a gustar. Este reciclado, alguien me mandó algo muy simpático. Dice, esto sí es reciclar. Claro, haciendo la diferencia de lo que él nos está compartiendo. Dice que en la fila del supermercado el cajero le dice a una señora mayor como yo que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. Esas son cera que están dando, ¿verdad? La señora le pide disculpas y explica, es que no había esa moda verde en mis tiempos. El empleado le contestó, ese es ahora nuestro problema. Su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tiene razón, le dice la señora. Nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos.
En aquel entonces las botellas, oigan, esto me encantó porque el otro día estaba yo hablando sobre las botellas de leche de vidrio en una canastilla de fierro y tenía una tapita de cartón encerado. Entonces le picaban con el pulgar así ¡pum! Y se levantaba el taponcito de cartón. Bueno, dice, en aquel entonces las botellas de leche de refresco y de leche, de refrescos y las de cerveza se devolvían en la tienda y las enviaban de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo. De manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así realmente las reciclaban. Subíamos las escaleras porque no había escaleras eléctricas en cada comercio ni oficina, así que conservaba energía eléctrica. Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de fuerza, cada vez que necesitábamos recorrer una milla. Por entonces, dice la señora, lavábamos los pañales de los bebés porque no había desechables. Secábamos la ropa en la soga, o sea, en un lazo, no en la secadora, que funciona con energía eléctrica. La energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. Entonces teníamos un televisor o radio en casa, no un televisor en cada habitación. En la cocina molíamos en el molcajete, también le llaman mortero, ¿verdad? Y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo hicieran por nosotros. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos viejos, arrugados, cebolitas, ¿verdad?, para protegerlo, no plástico de burbujas. En esos tiempos no usábamos podadora de eléctrica para cortar el césped, usábamos una podadora que funcionaba a puro músculo. ¿Te acuerdas? Aquí ya teníamos. Hacía ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre caminadoras mecánicas que funcionan con electricidad. Bebíamos directamente de la llave o en vaso de cristal cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. Cambiábamos las navajas de afeitar en vez de tirar a la basura todo el rastrillo, solo porque la hoja perdió su filo. En aquellos tiempos los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o caminando, en lugar de usar a mamá o a papá como choferes, como taxistas. Teníamos un enchufe en cada habitación, no varios multicontactos para alimentar una docena de artefactos. Ahora lo de los celulares es una epidemia, ¿verdad? dice, no, pero no gasta mucho, pero mucho sí. Y último, y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde los satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más cercana. Si te fijas como que esto bueno, y para Padre Jorge, ¿verdad? Una manera de verdaderamente de reciclar. Y pues me dio risa porque pues sí se reciclaba. Pues ahora se contamina, y lo hemos visto en algunas fotografías o videos de cómo el océano, y ahí dentro del océano hay mares de basura, el PET famoso, y pues es realmente, me acuerdo de niño, mi querido negrito Sammy, de que pasábamos por allá por el aeropuerto, el Peñón de los Baños, y había una embotelladora de Coca-Cola, creo que era, y pues te entretenías porque tenían vidrios en las como ventanales, ¿verdad? Y las máquinas adentro, y los señores con sus uniformes grises ahí, y se oía un ruidito, clic, 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 y todas las botellitas iban marchando, y ya todo un proceso de lavado y los todo eso. Y otra vía en Tlalpan, en la calzada de Tlalpan,
igual. Y pues sí, la gente se queda viendo ahí, como en el aeropuerto, creo que todavía sigue, de los pasos de peatones, había una terracita para ver subir. Yo lo único que sabía de aviones era pues sentarse ahí con mi papá, que nos llevaba en bicicleta, que por cierto tiene 200 años de que se inventó la bicicleta para sustituir a las carretas y carrotas. Bueno, entonces pues era ahí sentaditos. Una vez todavía no había barda ni nada y vinieron los ángeles azules, me acuerdo. Muy interesante porque, mira, qué bonito. Muy bien, entonces pues esto sí que es reciclar, pero el Señor no quiere que el hombre se pierda, por eso nos envía el reciclador número 1, que es el mismísimo Señor Jesús. Muy bien, pues un saludo grande y cariñoso. Dice Carlota Treviño, nos manda fotos. Me tomó una foto de uno de nuestros perritos aquí y dice, es que don Armando le dijo tigre, y le digo, se llama Pardo, el que le pone el nombre es el que lo alimenta, y es de mis perros. Y padre Jorge tiene su perrito ahí, el Choco. ¿Cómo se le acercan las garrapatas? Los míos son Bill Street, y los cuida don Pato, y Bill Street, o sea, pura calle. Y no, el Pardo es un artista. El negrito todavía por ahí, tu tocayo. Muy bien, gracias. Pueden ver Carlota Treviño ahí en el Facebook. Y están las fotos de 8 álbums, ya lleva, de Cerro del Divino Niño. Ya ahorita ya tiene las nuevas. Gracias, Carlota. Carlota Treviño. Ya ven que le quitaron el palito a la, o más bien desapareció la ñ. Gracias. Es broma lo de Pardo. Yo digo, cuando me toca vigilar en la noche, Bardo. Y entonces ahí está. Bueno, pues a ver si aprendemos a reciclar. Sí, así es de que pues el Señor nos recicla con la confesión, los pecados, y se siente tan chévere, tan en paz. Y llamadas tenemos, negrito. Nosotros nos quedamos con la guerra de los 6 días. Y pues este es el pueblo que es el botín de guerra para este tiempo. Pueblo que son 4,000 años de lucha, de estar pues en guerra. Y como decía lo que estábamos leyendo, precisamente es un pueblo, dice todo, como sostener esto. La doctrina militar de este país siempre contempló llevar las confrontaciones bélicas al territorio de los adversarios. Israel dice, porque una guerra en su territorio causaría una enorme cantidad de víctimas debido a sus reducidas dimensiones territoriales, ¿verdad? Y a la alta concentración de su población en el mismo lugar. Entonces, hubiera sido desastroso. Y Nathan Sachs, director del Centro de Políticas sobre Medio Ambiente del Instituto Brookings, con base en Washington, D.C., Estados Unidos, señaló que el liderazgo israelí sabía tener el poder militar suficiente para ganar a los árabes, pero no podían permitir que la situación de tensión se mantuviera durante demasiado tiempo. Israel era más fuerte, pero solo porque esta es una clave, más fuerte porque todo el país estaba comprometido en el mismo esfuerzo. Fíjense, esta es una clave. Requería de enormes recursos para mantener el alto nivel de alerta. Entonces había límites para lo que podía soportar en esa situación. Todo el país y toda la economía habían sido movilizadas para responder a la amenaza. Y esto fue lo que logra que este gran pueblo, pues nuevamente le dio en 5 al 10 de junio de 1967, pues esta guerra. La nota la tomamos de la BBC. Guerra de los 6 días, el conflicto relámpago ocurrido hace medio siglo, 1967-2017, entre Israel, Egipto, Jordania y Siria, y que cambió para siempre Medio Oriente. Y esto pues es como
pues el botín de guerra, vuelvo a repetir. Bien, gracias. Saludamos a todos los que pues nos han pedido oración. Martita dice, ofrece la Santa Misa en acción de gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias. Aurelia Saldívar. Hola, doña Aurelia. Ofrece la Santa Misa por la salud de su esposo, su hijo y todas sus necesidades. Un saludo cariñoso, Aurelia hermosa. Y también Martita Márquez, gracias. Ofrece la Santa Misa por todo lo recibido, etcétera. Mercedes González dice, comentarios, pido oración por mi esposo, sus hijos, todas sus intenciones. Claro, con mucho gusto. Y recuerden que la misa de ahorita vamos a tenerla a la Divina Providencia. Yo estaré confesando en esta hora. Y bueno, Padre Jorge Junior estará celebrando la Santa Misa. Muy bien, que el Señor les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, en esta frecuencia a las 11 de la noche, en la 1470 a las 7 de la noche, con este super mega mensaje: Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De familia en familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.